Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos en Heraldo Salud, gracias por acompañarnos como siempre todos los sábados en La Voz de la Salud en esta comarca, en nuestra región justamente. Una gran bienvenida a la doctora que nos acompaña, por supuesto, en unos momentos más la vamos a presentar. Antes quiero agradecer a ustedes por acompañarnos siempre todos los sábados a esta hora a las 9, con frío o sin frío. Y por supuesto a través de las redes sociales, todos sus comentarios y sus preguntas. El tema de la vez pasada, le comentaba aquí a nuestra invitada del autismo, causó mucha polémica, mucha controversia en algunos sentidos porque descubrimos muchas cosas, incluso nos pidieron una segunda parte para ya propiamente tratar el tema del autismo en esa fase, digamos, de tratamiento de la parte educativa, de la parte médica, de la parte psicológica, en fin, ya lo trataremos en una segunda parte del autismo, pero gracias por su respuesta, por supuesto. Usted ya lo sabe que estos temas están orientados a informar desde el punto de vista profesional. Siempre hablamos con especialistas, con subespecialistas, con gente muy seria, muy entrenada, muy capacitada en cada tema, y que ellos nos informen de primera mano qué es lo que sucede o cuáles son nuestras dudas desde el punto de vista médico y para usted, por supuesto, desde el punto de vista de paciente. Si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, hágalo. Lo puede hacer a través de las redes sociales o bien a través, se puede monitorizar y ver este programa en el heraldodemexico.com.mx. Ahí lo ve en su teléfono o bien en su computadora, y después, por supuesto, lo pasamos a través de las redes sociales de la estación de El Heraldo Laguna. Gracias a Iván Lavín, gracias a Éter Redondo, al señor Buenrostro, a Lisbeth, a Obando, a todo el equipo que participa para la realización de este programa de El Heraldo Salud. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con los pechos, casi nada, ¿verdad? Los pechos del hombre, diríamos, de la mujer, pero creo, según supongo yo, que es más de la mujer. En este momento, en el momento que nosotros, nuestros ancestros, los primates, decidieron ponerse de pie, dejar los 4 puntos y empezar con la bipedestación, creo que fue un momento cumbre de hace miles de años en donde la mujer decidió caminar. Y desde el momento en que caminó, expuso sus pechos desde el punto de vista, por supuesto, antropológico, y esa connotación que tiene el poder movilizarse, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron. Por supuesto, hay muchas cosas que son un misterio, ¿no? Pero que esa movilidad le permitió justamente hacer lo básico, para lo cual fueron creados los pechos. A veces nos olvidamos que somos mamíferos y que eso tiene una connotación justamente de alimentar a través de la leche a nuestras crías, a nuestros descendientes, y en este caso en particular a los bebés y a los niños. Esa es la función biológica básica, natural, para la cual el ser humano, específicamente la mujer, se le dieron o se desarrollaron los pechos. La alimentación, esta alimentación al pecho o esta alimentación al seno materno, la lactancia, que no se puede sustituir con nada. La leche es el alimento exclusivamente hecho para consumo humano. Exclusivamente, no hay otro alimento que sea producido o fabricado especialmente para consumo humano, para nuestra subsistencia. Yo diría que la nutrición o el vínculo materno-infantil a través de la lactancia es gran parte de lo que nos ha permitido subsistir como especie. Hasta ahorita así lo hacemos, y esa leche que tiene una capacidad de vacuna biológica que protege al niño, por supuesto, es la función básica de la lactación de los pechos. Sin embargo, se han transformado con el transcurso del tiempo y de la evolución la connotación y el simbolismo que le damos nosotros los seres humanos a los pechos. De la parte nutricional, de la parte biológica, natural, digamos, la hemos transformado en ese progreso, en esa, entre comillas, civilización. Le hemos dado un aspecto erótico por momentos y también estético a los pechos. Estamos hablando con la doctora Nadia Salazar. Ella es cirujano plástico reconstructivo, está en el Hospital Ángeles y en otras instituciones que ahorita vamos a hablar, pero creo que más o menos así ha sido la evolución. O sea, no permanece la parte básica biológica que hablamos de nutrición, del vínculo materno-infantil, pero también tenemos la otra parte estética, Nadia. Bienvenida.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar este día con ustedes. Sí, así es. Desde el principio, pues, la función como tal del pecho es la alimentación. Antes se pensaba también que entre más grande fuera el pecho, obviamente iba a tener una mejor función para la lactancia, y no siempre es así. O sea, hay pechos que son pequeños y que cumplen perfectamente las necesidades de alimentación del bebé, ¿no? Como tal. Con el paso de los años se ha visto esa evolución de que lo que es el busto ya se le da una forma más estética. De tener el busto a lo mejor no tan grande, pero sí posicionado en lo que es anatómicamente una posición normal, o en el que la gran mayoría de las personas jóvenes, o sea, lo tienen, ¿no? Conforme van pasando los años, las glándulas mamarias van teniendo una caída, y también esa es otra de las cosas que busca la mujer, de volver a reposicionar la glándula mamaria, que con el tiempo, la edad o incluso la lactancia van perdiendo su consistencia, su posición, y pues con el paso de los años también el utilizar algún traje de baño, algún escote, que nos parece algo pues bonito, ¿no? Ya es una parte del cuerpo que inicialmente a lo mejor empezamos con la pierna, empezar a utilizar faldas, minifaldas, ahorita es muy bien visto un escote. A lo mejor Nadia, es parte también de la liberación femenina. Me llamó la atención lo que tú dijiste, escote, y luego lo secundaste con la pierna y con la falda y con la minifalda. Es como entre más corta, más liberal, entre más escote también. Vamos, sin exagerar, digamos, sin ¿no? exagerar, Guardada sí. la proporción, por supuesto, ¿no? Sí. Estamos hablando del simbolismo, no de la parte grotesca, sino del simbolismo que de eso deriva, de decir, bueno, ya la falda ya no es por abajo de la rodilla, tengo la libertad de ponerla un poquito más arriba o más corta, según como yo quiera, como mujer. Igual pasa con el escote o con el bra o con el top, en fin. Pero el punto es que los pechos, en este caso en particular, no solamente tienen una connotación nutricional, como dijimos al principio, sino también hasta política, de liberación. Lo vemos en el cine, lo vemos en la pintura, lo vemos en diferentes partes. Cómo los pechos o la mujer se puede expresar a través de los pechos de diferente manera y lo que ellos simbolizan. Y la parte estética que tú dijiste. Sí, claro. Pudiera ser esa la razón en que estamos mostrando cada vez partes más amplias de nuestro cuerpo como una forma de liberación. Pero también es tratar de sentirte joven. Ya. O sea, conforme van pasando los años, si tuviste un adecuado volumen de tu busto cuando eras más joven y lo vas perdiendo, pues también quisieras como volverte a sentir joven, o personas que son jóvenes y no tuvieron un desarrollo glandular como más desarrollado, también al ver a otras personas con un busto más grande y gustarte, bueno, yo también quiero estar así. Entonces te hace falta, te ayuda más bien a elevar la autoestima. Una parte de la autoestima. Casi todos los tratados de sexualidad, tarde o temprano mencionan que el tamaño de los pechos, el hombre ancestralmente desde siempre, consciente o subconscientemente, asocia el tamaño de los pechos a la fertilidad, y que eso promueve el apareamiento y promueve justamente la reproducción de la especie, porque el ser humano, el hombre en particular, ha asociado el tamaño de los pechos, justamente lo que mencionábamos, a la fertilidad, a la lactancia, a la diseminación o a la procreación de diferentes hijos, y que esa mujer pueda tener la capacidad para alimentarlos. Entonces, también tiene eso que tú mencionaste al principio, que tú lo afirmaste. Bueno, sí, es una especie como de mujer sana, digamos, ¿no? De decir, un pecho grande, un pecho firme, es algo saludable. Pero también, en ocasiones, la mujer cree que el hecho de lactar va a perder esa firmeza y no quieren lactar. O bien, después de la lactación, después de la amamantación, deciden reestructurar y reconformar las mamas. ¿Te pasa eso? Sí. Gran parte de las mujeres que acuden para el aumento mamario es por esa razón.
O sea, porque lactaron, vieron cambios en la mama que les genera ya ese descontento y es la causa por la que acuden a una reconstrucción, porque pudiera ser también reconstrucción de su propia mama. O sea, no todo es implantes o prótesis. No, se puede hacer un levantamiento con el propio volumen de la glándula mamaria que la paciente presenta. Se puede hacer un levantamiento o pexia mamaria. Entonces, lo puedes combinar. Se puede combinar también. ¿Ustedes cómo valoran a una paciente? Hablo de una paciente porque tú me dijiste al principio, de este punto de pechos, el 90% son mujeres. Las que acuden por este aspecto, ¿no? Entonces, ¿cómo es el contacto? O sea, yo creo que a veces es un poquito trivial o frívolo decir, bueno, me voy a cambiar las boobies en la parte externa extrahospitalaria, ¿no? Pero llega un momento en que la cosa ya se pone seria, entonces en donde tú dices, oye, no es tan fácil, ¿no? Hay que valorar, hay que hacer ciertas cosas para poder ofrecerte cuál es tu mejor opción en ese sentido de reestructuración mamaria. ¿Cómo lo haces? Siempre es tener el contacto y tener la confianza con el paciente, con la paciente. O sea, tiene que haber una comunicación donde yo logre comprender lo que la paciente desea, porque a veces dice, no, es que yo quiero implantes. Le digo, no, bueno, o de X volumen. Que mi amiga se puso un volumen de 500 en un implante y yo quiero verme igual que como está ella. Bueno, hay muchas variaciones. Primero es valorarte a ti como paciente, qué volumen tú tienes propio glandular, que puede ser muy diferente al que tiene tu amiga. ¿En qué posición tienes ahorita tu glándula mamaria para saber si únicamente se requiere un aumento de volumen o se requiere un levantamiento? Entonces, hay que valorar, se toman medidas de la paciente, tenemos que estar como entendernos ampliamente de qué es lo que ella quiere y si lo que ella quiere es lo apto para ella, que es lo que me encargo yo. Porque a veces decían así como que yo quiero tanto y quiero esto, y es, a ver, no, tú no eres candidata a eso. Es guiarla hacia el procedimiento que puede realizarse en ese caso. A lo mejor el tórax es muy pequeño y en su tórax no va a caber un implante del volumen que desea, o se va a ver exagerado, o depende también de la estatura de la paciente, de la complexión física. Entonces es mi parte de ir guiando cuál volumen, qué procedimiento puede ser lo más apto para su complexión física, para su cuerpo, para lo que desea también. Fíjate que de bote pronto, a veces los pacientes que convivimos con ellos por otros motivos de medicina interna, en fin, entonces me comentan en el consultorio, oiga, doctor, pues conoce a alguien que pueda operarme las boobies, en fin, el pecho, porque quiero ponerme prótesis, por cualquier motivo, ¿no? Principalmente estético, por supuesto, ¿no? Y le digo, pues sí, está bien. ¿Y como qué quieres hacer, doctor? Las más grandes que se puedan. Esa es la respuesta. O sea, como que lo más grande que se pueda. Esa es la idea de algunos pacientes. ¿Es cierto eso? O sea, a veces supongo yo que ustedes tendrán que ver hasta el resto de la cara, el resto de sus hombros, para que sea más o menos proporcional y acorde, armónico, diría yo, al resto de su cuerpo. Sí, es de lo que nos encargamos nosotros, de guiarla a algo que sea armónico a su cuerpo. Eso es precisamente nuestro trabajo. Y el 50% de las pacientes yo creo que vienen diciendo, yo quiero lo más grande que se pueda, y la otra mitad dice, yo quiero operarme, pero que se vean naturales. O sea, que la demás gente no diga que estoy súper operada, que estoy exagerada, sino quiero tener más volumen, pero que se vea como si no me operé. Sí. Entonces, es como un gran porcentaje de pacientes que, prácticamente el 50% que dicen, yo las quiero muy grandes, sí quiero verme exagerada, sí quiero verme operada, y el otro 50% dicen, no, yo las quiero que se vean naturales. Y sin embargo hay otras mujeres, supongo, que quieren lo contrario, o sea, que quieren que sí se note que se operaron, que vaya también en proporción a sus glúteos, a sus pompis, que también los quieren amplios, en fin, porque les gusta ese concepto de mujer que entre los pasillos le conocen como buchona, ¿verdad? Pero ellas así lo quieren. ¿Sí? ¿Qué es un cuerpo buchón? ¿Estamos hablando de lo mismo?
Es un concepto que se utiliza en ciertas regiones, lo que es la palabra buchón. Más hacia Sinaloa, Sonora, es como donde en México se utiliza ese estilo o ese tipo de cuerpo. Busto grande, cinturita pequeña y glúteos, caderas también grandes. Labios. Ajá, labios también prominentes, un aumento de labios. Son cuerpos como más exagerados, que no en todas partes del país se pide así. Ya. En la misma ciudad yo creo que hay áreas, ¿no? Sí. Supongo, ¿no? Cuando ciudades grandes, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay variación por las áreas geográficas, por las áreas sociales, por las actividades y también supongo que por supuesto los cirujanos se van entrenando con una u otra técnica según la demanda de esa región. Según la demanda y también según el gusto del propio cirujano. ¿Ah, sí? O sea, hay cirujanos que dicen, a mí no me gusta dejar ese tipo de cuerpos, no quiero que si tú preguntas quién te operó y a esa persona no le gusta tu tipo de cuerpo, me menciones a mí como tu cirujano. Entonces hay cirujanos que les gusta como algo más natural, otros cirujanos se van como para formar cuerpos como más fit, más delgaditos, más un marcaje abdominal más intenso. Sí hay como variaciones de gustos de cirujano y gustos de paciente. Me estoy recordando de una vez que que íbamos a las bodas y en las reuniones sociales y 15 años y sobre todo bodas en donde las mujeres y algunos hombres, la minoría por supuesto, veíamos la nariz y como que había una moda ahí de operarse muchas, la nariz o el tabique nasal en aquellos años y algunos médicos con que estábamos ahí, mira, esta paciente lo operó tal cirujano plástico por el estilo y aquella paciente lo operó muy probablemente tal cirujano plástico. Entonces como que sí dejan impreso en el cuerpo de la paciente su firma quirúrgica de su manera de hacer las cosas, ¿no? Y si es muy buena, pues por supuesto. Entonces a veces es tan buena que eso pasa una recomendación. Yo quiero estar como tú, quien te operó, me gusta la forma de tu nariz, con tus pechos que van muy bien. Uh-huh. Y en la minoría de los casos supongo que es al revés, no, yo no quiero ese tipo de pechos, o sea, va acorde a las necesidades del paciente, pero con la aprobación de ustedes. Así es. ¿Cómo es una cirugía mamaria? ¿Es complicada? Pues depende de la evaluación de cada paciente. Ninguna cirugía es sencilla. Les comento a mis pacientes que hasta quitar un lunar o una uña o algo así es un procedimiento quirúrgico y puede tener sus complicaciones. Decíamos allá afuera, no se hacen en consultorio. Sí, no, para nada se hace ese tipo de cirugías en un consultorio. Es arriesgar la salud y hasta la vida del propio paciente. Entonces, no hay ninguna cirugía que se considere como sencilla. Como cirujanos tenemos que pensar que todo procedimiento que vamos a realizar es complicado para no tener un exceso de confianza que nos pudiera llevar a tener algún fallo. Entonces, para todos nosotros cada cirugía tiene su complejidad. Hay que cuidar cada uno de los detalles mientras vamos operando para evitar el mayor riesgo posible de complicaciones. ¿Nos hablas un poquito de los implantes? ¿Cómo es? Hay, no sé, hay marcas, texturas, no sé. Sí, bueno, hay muchísimas marcas de implantes a nivel mundial. Obviamente cada marca, según la demanda, tiene también sus precios. Según la calidad, también tiene sus precios. En formas de implantes son redondos o anatómicos. Los redondos, pues, nos generan un volumen en la glándula con un polo superior, más relleno, y el anatómico nos da una forma de la glándula que es como con mayor caída, que se denotan como más naturales. Más efecto de la gravedad. Ajá, okay. Como si tuviera mayor efecto de la gravedad. Entonces, también depende de qué tipo de glándula tiene la paciente, qué forma de glándula tiene la paciente para elegir cuál es el implante que es adecuado en cuanto a forma para esa paciente. Yo te diría una pregunta que ahorita que estoy viendo los gestos tuyos y los míos y ya ves este asunto de las neuronas espejo, casi todos tenemos el concepto de que nuestro rostro no debe de ser normalmente simétrico.
sea, la asimetría es parte del ser humano. Es parte del cuerpo. Pienso en los pechos. ¿Deben de ser simétricos o asimétricos? No, yo creo que casi ninguna paciente tiene los pechos simétricos. O cambian en volumen o cambian en posición. O la parte de lo que es la areola y el pezón son diferentes, pero es extremadamente raro que una persona tenga una simetría corporal. Entonces también hay que ver eso. O sea, nosotros al momento de operarlo tenemos que tratar de simetrizar ambos lados para que se vean lo más simétrico posible, pero que la paciente tenga conciencia de que ningún cuerpo es simétrico y que a pesar de que tratamos de dejarlo más simétrico posible, pues sí pueden seguir habiendo variaciones como las tenía inicialmente. Ya. Respecto al pezón, ¿qué pasa? En el pezón, una cirugía de glándula mamaria puede llegar a perder sensibilidad temporalmente. Temporalmente. Incluso, ¿estamos hablando de semanas o meses? Pudiera ser hasta un par de meses. O también estar un poco más sensibles por la inflamación, que también dura semanas o un par de meses y se recupera casi al 100% lo que son esos cambios en la sensibilidad. Después de la colocación de implantes mamarios por cualquier motivo, principalmente en mujeres jóvenes, adultas o por cuestiones estéticas, ¿se puede lactar después? Sí. O sea, no pierde la capacidad de lactancia. No pierde la capacidad de lactancia. Un aumento mamario es colocar el implante completamente por detrás de la glándula o incluso por detrás del músculo pectoral. Entonces prácticamente la glándula ni la tocamos. Si una paciente no puede lactar es porque genéticamente no va a poder lactar. O sea, no es excusa de que ya me puse prótesis y ya no voy a poder lactar. Esa es como hacer un poquito de trampa, ¿no? Ajá. Y ahora, otra pregunta que me viene a la mente, Nadia, estamos hablando con la doctora Nadia Salazar, médico cirujano plástico del Hospital Ángeles. Ahorita vamos a pasar su número de contacto para que se ponga en contacto con ella. Excelente cirujano. Es más, si usted quiere, hace magia la doctora con sus manos desde el punto de vista estético, hace magia y pienso yo en que si ya le colocaste tú los implantes a esta mujer, ya tuvo un bebé, se le cayeron sus pechos, los reestructura, le coloca sus implantes, vuelve a lactar, ¿se vuelve a caer el pecho? Sí, tiene posibilidades de volver a caer el pecho. ¿Por qué? Porque si vuelves a lactar, vuelve a haber un crecimiento glandular por la estimulación de la lactancia. Entonces, eso hace que aumente el volumen de la glándula, que estire la piel como tal y quede esa piel nuevamente flácida. Entonces, puede llegar a caer nuevamente el pecho. Y más si se le pone un implante, porque el efecto de la gravedad es, entre más volumen, pues obviamente va a tener mayor atracción de gravedad. Cuando hablamos de prótesis e implantes, ¿estamos hablando de lo mismo? Sí. Ok, muy bien. El implante, pero tú mencionaste, algunos pacientes no requieren implante y tú lo valoras y dices, no, es levantamiento de busto. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El levantamiento es reposicionar la glándula en una posición donde anatómicamente debería de ir, que con el paso de los años, que por la lactancia va teniendo una caída, es reposicionarla en una posición anatómicamente natural. ¿Eso es más fácil de hacer quirúrgicamente? Quirúrgicamente no, de hecho es más complicado. Mira. Es más complicado porque hay que resecar piel, hay que reposicionar lo que es la areola y el pezón, y pudiera tener alteraciones vasculares al momento de hacer cortes alrededor. Pudiera haber complicaciones como necrosis de areola y pezón. Y para un aumento mamario es una cirugía que es un poco más rápida, más sencilla, donde hay menos cortes de tejido y que puede tener también menos complicaciones. Respecto a las cicatrices, ¿se ven? Inicialmente, toda cicatriz va a ser notoria. ¿Es por debajo del seno, del pecho? Generalmente un aumento mamario sencillo donde no hay que reposicionar, si se hace una incisión en el surco inframamario. Cuando hace un levantamiento, sí tenemos que hacer alrededor de la areola y el pezón. Nadia, estamos hablando con la doctora Nadia Salazar, médico de cirugía plástica. Te voy a hacer esta pregunta porque estoy seguro que cuando la gente vea en las redes sociales tu presencia y nos va a consultar, nos va a decir y nos va a poner un signo de interrogación. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde voy con la doctora?
¿Cómo lo localizo? ¿Cuál es el teléfono de contacto de la doctora? ¿Te parece si vamos a una pausa y después nos contestas este tipo de preguntas que a veces a mí se me hacen un poquito bochornosas? A mí, hablar de precios y de costos, por supuesto no lo vamos a personalizar, vamos a hablar del mercado en general, pero siempre es un poquito incómodo para los médicos. Pero no, por supuesto que no lo vamos a, insisto, no es cuestión personal. Regresamos de la pausa y vamos a tratar de resolver esas dudas sobre dónde se encuentra la doctora, cuál es su teléfono de contacto, hay costos de las prótesis o de los implantes y del mismo procedimiento quirúrgico en general. Regresamos, gracias por acompañarnos. Estamos en Heraldo Salud con la doctora Nadia Salazar. Regresamos a su programa Heraldo Salud. Estamos hablando con la doctora Nadia Salazar, un tema súper importante, más lo que nos falta ahorita. Espérense, porque ahorita vamos a tratar ya las cosas en concreto, prácticas y comunes y corrientes que suceden afuera de los hospitales y que la gente quiere eso, ¿verdad? Y habrá que quitar algunos mitos y habrá que seguir las indicaciones, por supuesto, del especialista, como en este caso de cirugía plástica y reconstructiva, como la doctora Nadia Salazar, que me decías, ¿estás en el Hospital Ángeles? ¿En qué piso estás? Mi consultorio está en el 8º piso, es el consultorio 810. 810, ahí está la doctora Nadia Salazar, en el 810, prácticamente somos vecinos. Del piso 8 del Hospital Ángeles. Entonces, cualquier duda, usted no se preocupe, usted se pone en contacto con nosotros con las redes sociales y ahorita nos va a pasar. ¿Tienes el teléfono? Sí, claro, bueno, es el 871-480-0070. Ya está. Ya quedó grabado. Usted lo consulta aquí en las redes y en Heraldo Salud, por supuesto, si lo pasamos. Insisto, tiene unas manos excelentes para operar, es excelente médico. Si usted quiere... Le decía yo a Iván Lavín ahorita que nos encontramos saliendo, nos va a quitar lo feo con el bisturí. Casi el concepto de belleza es muy relativo, ¿no? Es entre países, entre civilizaciones y tiempos, ¿verdad? Mencionabas tú algunas hasta regiones geográficas, de que para mí lo que es bello probablemente para ti no lo sea, o lo que estás pensando tú como cirujano plástico no es lo mismo que lo que está pensando la paciente, en lo que quiere. Sí, por eso tiene que haber una estrecha relación entre médico-paciente, de tratar de que mi paciente entienda lo que yo le proyecto y yo entender lo que la paciente desea, para llegar como a tener un común acuerdo de qué es lo ideal para esa paciente. O simplemente, como cirujano, como profesional, decir, ¿sabes qué? Tu problema es psicológico. Ándale. Yo no te puedo operar. O sea, hay una patología que se llama dimorfismo, que la paciente ve defectos en su cuerpo y que realmente no se tienen o los exagera. Entonces, ese es el tipo de pacientes que nosotros no. O sea, esta es una bandera roja, no es una paciente que sea candidata a, porque no solo es que siempre vaya a querer más, sino también con el propio resultado va a quedar inconforme. Una especie como de obsesión por la cirugía. Así es. Oye, Nadia, ¿te pasa que nosotros vemos pacientes distintos, totalmente diametralmente opuestos, por ejemplo, de terapia intensiva con lo tuyo? Cierto grado de predisposición a la queja, predisposición a la insatisfacción del paciente en sí, de que, pues que si no está bien con su propio cuerpo, pues ya existe algo que le deja duda, que está insatisfecha consigo misma en ese sentido estético corporal y que ya se parte de ahí y que luego tú lo operas o la operas y que tienes ese riesgo como que mayor al resto de las especialidades médicas de decir, bueno, pues yo por ejemplo le puedo bajar el azúcar a un paciente y si yo se la bajo de 300 a 180, pues el paciente no reclama, ay no doctor, yo quería 165. A eso vine con usted, porque yo quería que me la bajara de 300 a 150, exactamente 150. No pasa eso en la práctica con nosotros, o por lo menos en medicina interna. Supongo que en algunas áreas como la tuya, en la parte estética, en donde medidas, etcétera, apreciación, algunas cosas subjetivas de lo que tú ves, de lo que la paciente se ve a sí misma, a veces corres ese riesgo, ¿es así? Sí, también hay que comentarle a la paciente acerca de las expectativas. Uh-huh. O sea, nosotros trabajamos con cuerpos que son distintos y cada cuerpo va a tener un resultado distinto. Sí, no podemos dejar un mismo cuerpo que la vecina porque tiene que ver mucho
cómo es la genética corporal, cómo está tu tórax, cómo está la conformación muscular. Se comparan con los artistas o las artistas. Es que yo quería verme como la artista y resulta que después de la cirugía pues no me parezco tanto. Entonces es una parte bien importante que las expectativas sean reales, digamos, ¿no? De cómo vas a quedar y cuál es tu expectativa. Si están demasiado altas, pues bajarle y ubicar a la paciente en lo que tú puedes hacer como cirujano. Sí, también es el tipo de pacientes que tienen expectativas muy altas, también es saber identificarlas para decir, no, ¿sabes qué? Tú no eres la paciente ideal, que generalmente son las que tienen esa patología que se llama dismorfismo. ¿Hay alguna edad para recambio o para recambio de pecho o colocación de implantes mamarios o prótesis mamarios? Hay una edad en donde tú recomiendas empezar a hacerlo y en otra edad en donde me refiero a las adolescentes, me refiero a la gente de perpuber o como se le conoce comúnmente a los pubertas. Y eso cuando estoy pensando en pubertas también pienso en los adolescentes un poquito más chiquitos con esa influencia de las muñecas Barbie, en donde pues prácticamente fueron revolucionarias. No sé si fue creado ese juguete para niños o para niñas o para adultos, porque son muñecas que ya tienen pecho. Fue algo totalmente revolucionario, ¿verdad? Y la silueta, en fin, y esa convivencia del niño o niña con ese tipo de juguete, digamos, juguete adulto, niño adulto, y ver todos los días que su muñeca tiene pecho y ella no los tiene, y entonces ya es como un deseo, una necesidad de poseer ese tipo de pechos en las mujeres o niñas o pubertas o púberes de 13, 14 años. ¿Qué hay en ese sentido de esa cirugía, digamos, temprana de corrección de pecho o de aumento de mama en esa edad? En lo personal, yo no recomiendo una cirugía estética en menores de edad. Hay cirugías que se pudieran realizar, o que yo la realizo generalmente cuando tienen 16, 17 años, como es la rinoplastía. Uh-huh. Porque ya en esa edad, la nariz, ya a esa edad ya la conformación ósea de la cara ya es prácticamente el tamaño que va a tener de adulto. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, una cirugía mamaria en un adolescente, cuando todavía el desarrollo glandular no está finalizado, no se recomienda. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor en este momento, a los 15, 16 años, tienes un pecho muy pequeño, pero todavía pudiera llegar a crecer mucho más. Entonces, si se hace un aumento y todavía tienes un desarrollo glandular más acelerado cuando tengas 19, incluso hasta 20 años, porque el desarrollo glandular finaliza entre 21 y 22 años, pues es donde pueden decir, oye, no, es que tengo demasiado, ahora quiero quitarme. ¿Y se quitan? Se pueden, sí, los implantes se pueden llegar a retirar, pero pues no tiene caso estar sometiendo a procedimientos quirúrgicos, sí, cuando también psicológicamente, al no ser un adulto responsable, donde ya puedes llegar a saber qué es lo que realmente quieres, porque de adolescente a lo mejor podemos querer un día algo y a los 2, 3 días decimos, no, siempre no. Entonces, por eso tratamos de que mentalmente ya tengas una capacidad, una maduración para saber qué es lo que realmente quieres. Una niña, digamos una niña, porque para mí son niñas todavía, gente de 15, 14 años que va a tu consultorio para ese tipo de cirugía de cambio o de aumento mamario, sobre todo aumento, ¿no? Supongo que es lo que quiere, porque pues, todavía no desarrollan, como tú dijiste, en esa edad el pecho o las mamas. Se requiere, si acaso insiste mucho el consentimiento de la mamá o del papá para ese tipo de cirugías. Sí, siempre, si son menores de edad, siempre se requiere el consentimiento de aunque lo ideal es no hacerlo, como tú aunque mencionas. Lo ideal es esperar el desarrollo, que será que a los 18 años más o menos. Pues el desarrollo glandular finaliza más o menos a los 21 años. A los 21 años. Decíamos, hay algunos pacientes que ya en la práctica pues quieren todo, Nadia. Quieren cachete, papada, seno, pompi, abdomen. Hablamos de esos famosos combos quirúrgicos, sobre todo estéticos. ¿Hasta dónde llegar? Siempre se tiene que valorar a la paciente en qué condiciones físicas, clínicas se encuentra. Complexión física, tenemos que hacer un cálculo aproximado de cuánto tiempo nos vamos a tardar en el procedimiento quirúrgico, cuánto más o menos pudiera llegar a sangrar la paciente en el procedimiento quirúrgico,
para poder decir, bueno, son 2 o 3 procedimientos que son pequeños, sí se pueden realizar porque el tiempo quirúrgico es menor a 5 o 6 horas, que es algo, lo recomendado es durar menos de ese tiempo. Si ya es un procedimiento mayor, no se pueden realizar esos procedimientos, pero separados en diferentes cirugías. O bien una paciente que a lo mejor tuvo a su niño hace 6 meses, hace 1 año, a su bebé, y todavía no recupera la hemoglobina necesaria, decir, no, sabes que todavía no te puedes operar. Toda esa anémica. Ajá. Oye, Nadia, ¿hay alguna diferencia entre la lipoescultura y la abdominoplastía? Sí, la diferencia, bueno, en la lipoescultura es sacar únicamente mediante liposucción la grasa de diversas zonas corporales, y la abdominoplastía también, aparte de que se puede realizar una liposucción en conjunto, se reseca piel y se hace un cierre de los músculos abdominales. Es que la lipoescultura parece sencilla, se oye sencillo. Y como te decía hace algunos momentos, se oye tan sencillo que uno pudiera tocar tu puerta de consultorio. Doctora, ¿me puede hacer eso aquí en el consultorio? Vengo ya preparado. No se hace eso así. No debe de realizarse en un consultorio. La lipoescultura es una cirugía mayor. Es un procedimiento que requiere la paciente estar totalmente monitorizada en un quirófano con todas las condiciones de esterilización, de asepsia, antisepsia necesarias. Es un procedimiento que es a ciegas, por lo tanto debe estar realizado por especialistas, porque hay médicos que no realizaron la especialidad y sin embargo realizan este tipo de procedimientos. Porque podemos también nosotros, si llegara a ver te digo, a veces checas o ves el procedimiento y parece sencillo, entonces es como seductor para un cirujano general, digamos, o hasta no un cirujano. Bueno, pues yo me lo he hecho. Y no es así. No, tiene sus riesgos y probables complicaciones. Es necesario llevar a cabo, pues llevamos años de estudio para esto. Anatomía hay que sabérnoslas al 100%. Y resolver complicaciones. Y resolver las complicaciones. Eso es algo bien importante. Cuando el paciente, al cirujano, cualquier que sea la especialidad, se le complica al paciente, pues tiene que estar capacitado también para resolver la complicación, ¿no? Así es. En este caso en particular con ustedes, ¿no? Entonces, hablamos de la abdominoplastía, que es una cirugía un poquito más grande y que a veces... Tengo en mente eso, Nadia, porque nosotros vemos pacientes con obesidad y a veces vemos también pacientes que llegan después de una banda, después de un procedimiento de bypass gástrico y quedan como colgados o flácidos de su abdomen. Entonces, pienso en que también se debería de incluir ese tipo de cirugía reconstructiva, digamos, o estética también, para este grupo de pacientes. O sea, que conozcan que existe esa posibilidad de que se puede solucionar esos colgajos dérmicos, si hay chance de hacerlo, ¿no? Sí, claro, es una cirugía posbariátrica. Se conoce como cirugía posbariátrica para personas que han tenido una pérdida masiva de peso. Eso se considera incluso una cirugía reconstructiva. Ya, por eso. Sí, los colgajos de piel pueden generar también que haya una dermatitis en los pliegues, en el roce también de piel con piel, cuando existen ese colgajo de piel, esa piel excesiva. Entonces hay que quitarlo. O sea, la cirugía plástica en este entonces sí se considera como también reconstructiva. Bien, entonces los combos o las combinaciones de cirugías son válidas hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Sí, evaluadas por el cirujano, por el internista o por el anestesiólogo, que también lo hemos dejado un poquito de lado. Todo el equipo. Pero que el anestesiólogo a veces es muy quisquillosa, ¿no? O quisquillosos. Es decir, que bueno, que sean previamente valorados para decir, oye, no, pues no podemos tardarnos 12 horas con un paciente, no sé, diabético, hipertenso, con infartos previos. O sea, que dices, no. O sea, hay no se puede hacer todo en ese sentido, ¿no? Habrá que valorarlo, lo que llamamos nosotros riesgo quirúrgico, y que lo hacen muy bien los anestesiólogos y los internistas. El hecho de mencionaste tú la parte de reconstrucción. Quiero que nos ayudes, por favor, Nadia, como tu experiencia, tu visión de cirugía plástica, que no todo es plástico, sino también reconstructivo, y hablo de cáncer de mama.
las pacientes que se operan de cáncer, que el oncólogo entra con su técnica quirúrgica, que algunas veces pues puede ser cruenta o no cruenta, con algún aspecto de mutilación necesario, por supuesto, por la invasión del cáncer o del tumor, y luego entran ustedes. ¿Qué hacen? Bueno, en el caso de cáncer de mama, el tipo de reconstrucción puede dividir entre una reconstrucción temprana o una reconstrucción tardía. Eso también depende de la etapa del cáncer en que se encuentre la paciente. Si es una etapa 1, etapa temprana, digámoslo así, puede realizarse en ese mismo momento una reconstrucción mamaria. O sea, en el mismo procedimiento quirúrgico donde se le hace la mastectomía, puede ser reconstruida en ese momento. Ya se valora con qué tipo de reconstrucción. Se pueden utilizar expansores y posteriormente el recambio de implantes o implante inicialmente. Pacientes que se consideran que a lo mejor van a necesitar radioterapia, puede realizarse una reconstrucción tardía para que ella finalice todo su tratamiento oncológico y luego ya después proceder a lo que es la cirugía reconstructiva. De hecho, en países europeos ya la reconstrucción mamaria se considera como parte del tratamiento del cáncer de mama. O sea, la paciente no está totalmente tratada hasta que no finaliza su reconstrucción mamaria. Y nosotros todavía estamos un poquito retrasados en ese aspecto, ¿no? ¿Esto incluye las instituciones públicas? Porque obviamente en otros países sí. Parte del seguro, parte del ISSSTE. Pero a veces como que ven raro a un cirujano plástico reconstructivo entrar al quirófano y como que el personal y los administrativos, así como diciendo, espérate, aquí tratamos nada más cáncer, no reconstruimos. No, debe ser parte del tratamiento del cáncer de mama. Qué bueno ojalá y nos escuchen las autoridades sanitarias públicas que no se llegue nada más a la mastectomía como tal, ¿no? Sino que también se reconstruya. Y te lo digo porque me da mucha alegría ver a pacientes que se operaron de cáncer de mama, de mastectomía, cualquiera que sea su procedimiento, y luego llegan con nosotros por otros motivos y nos dicen, doctor, quedé mejor que antes. O sea, están contentas porque han evolucionado bien del cáncer de mama y encima de ello se agregan esa parte de autoestima y de autorreflejo y te dicen ellas abiertamente, doctor, me siento mejor ahora con mis pechos nuevos, si tuve cáncer, etcétera. Fue un viacrucis, un peregrinar, pero ahora me siento mejor gracias a que ustedes, digamos, le dieron ese punto final de reconstrucción y, por supuesto, la parte estética como cirujanos plásticos. Sí, así es. O sea, el tener una autoestima elevada en ese momento de que te están mutilando, pero también al verte al espejo, tienes todavía el volumen, aunque no es tu propia glándula, tienes un volumen donde debería estar tu glándula, que te hace incluso echarle más ganas a luchar contra y seguir adelante contra tu cáncer. Entonces, por eso se considera de que sí debería ser parte del tratamiento global del cáncer de mama. Sí, la parte psicológica, ¿no? De que a veces no es la parte nada más anatómica o física de quitar el tumor, pero la paciente es un todo, también abarca su forma de pensar y de verse a sí misma y el entorno que le rodea. Esta cirugía, hablamos sobre todo de la parte estética, regresando un poquito a ese terreno, es costosa. Pues el costo depende de muchos factores. O sea, depende de si se realizan varios procedimientos juntos, también depende de la paciente, de qué tanto tiempo pudiéramos durar en quirófano, que eleva los tiempos obviamente hospitalarios. También depende de en qué hospital se realice, obviamente cada hospital tiene sus costos diferentes. Entonces es por eso que no se le puede decir a una paciente que no se conoce físicamente en una valoración clínica, en una consulta médica, cuánto es el costo exacto, porque hay que valorar muchos factores. Yo pienso en lo que me acabas de decir, Nadia, de los hospitales y a veces como que hay una especie como de crecimiento, digamos, o proliferación de clínicas pequeñas con quirófano, que a veces suena atractivo en relación a reducir costos. Pero es, oye, pues aquí abrieron tal clínica y tienen quirófano y como tú comprenderás, pues yo siempre he estado en terapia intensiva y siempre estamos viendo
monitores y ventiladores y lo primero que hacemos cuando entramos a un área de quirófano, un área crítica, un área de urgencias, pues somos muy observadores, es decir, ¿qué va a pasar con las complicaciones? Lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, está todo bien, mientras todo salga bien, seguramente podemos tener 100 cirugías, 1000 cirugías aquí y todas van a salir bien, pero la 1001 ahí se nos va a complicar. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? No todos los hospitales están capacitados, no todas las clínicas están capacitadas. Digamos clínicas, yo creo que los hospitales de aquí de nuestra comarca, y hablo, por ejemplo, donde yo más trabajo, que es el Hospital Ángeles, pues es una garantía para este tipo de cirugías. Pero habrá que recomendarle también a las pacientes que no todo es reducir costo y operarse donde sea. No, claro, también yo les recomiendo es que si son procedimientos pequeños, podemos ir a una clínica pequeña. Ya. Si son procedimientos que son grandes, que nos va a llevar un mayor riesgo. ¿Eso se considera pequeño? Se considera un procedimiento pequeño por la duración del... ¿Qué no harías tú en una cirugía, en una clínica pequeña? Pues combos. Por seguridad, por ejemplo, que dijeras tú, no, ¿sabes qué? Yo aquí no le entro. Lipo, abdóminos, o sea, los combos grandes con una paciente que tiene a lo mejor alguna patología que aunque en ese momento esté controlada, porque si no está controlada, pues simplemente no la operamos, pero que pudiera tener algún factor de riesgo que nos pudiera pues poner esa sospecha es, no, este procedimiento se realiza únicamente en un hospital donde podamos tener toda la seguridad de que puede ser atendida una complicación en ese momento. Hablamos de las aseguradoras. ¿Qué pasa ahí? Con cirugía plástica, estética y aseguradoras. La cirugía estética no está avalada por prácticamente ninguna aseguradora en México. O sea, todo es reconstructivo. ¿En otros países sí? Sí. O sea, pudiera verse. Obviamente el costo de la póliza es más si grande. Yo tengo una póliza de esas internacionales, ¿podría entrar? Pueden entrar las complicaciones de una cirugía estética. O sea, yo me hice una cirugía estética y hubo alguna complicación. Bueno, esa complicación ya puede entrar por parte del asegurador. Pero en hospitales públicos no entra la cirugía estética. Cirugía estética no está permitida. Y las aseguradoras tampoco abarcan o protegen o cubren la cirugía estética. Estética no. Como tal. En fin, hay muchas cosas que nosotros desconocemos. ¿Tienen alguna duración los implantes? Antes se pensaba que la duración como máximo eran de 10 años. Las nuevas tecnologías de fabricación de los implantes, hay marcas que consideran que pudieran durar toda la vida. Obviamente, como no han tenido los años suficientes de estudio, pues eso está en veremos, ¿no? Ahorita actualmente se considera de que si un implante te genera alguna complicación, hay que cambiarlo. Si no hay ningún problema con el implante, pudiera llegar a pasar 10, 15 años y continuar con ellos. ¿Explotan los implantes en el avión? No, para ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió ese mito popular de que se me explotaron las prótesis y los implantes cuando me subí a un avión? ¿Qué pasó ahí? Tienen que tener un impacto muy grande para que se presente una ruptura del implante. O sea, lo más probable es que esa paciente de cualquier parte del mundo ya hubiera tenido el problema previo al subirse al avión, ¿no? Pero no pasa nada. Entonces, cualquier altura, montaña, alpinismo, no tiene nada que ver. Las prótesis están hechas para resistir cualquier altura, en avión o montaña o senderismo, lo que sea, ¿no? ¿Hay algunas complicaciones que tú hayas visto con más frecuencia, desde menores a mayores, en ese sentido de los implantes mamarios? Es la complicación de cualquier tipo de cirugía. Las complicaciones más frecuentes son hematomas, es algún tipo que nos genera algún tipo de sangrado, infecciones, que obviamente todo paciente consume antibióticos para prevenir en mayor posible el tipo de infecciones, pero es de cualquier tipo de cirugía, van relacionados la misma cirugía. Pienso cirugía reconstructiva, por supuesto, de abdomen, abdominoplastía, la famosa lipoescultura, otros procedimientos que ustedes hacen, pienso en glúteos, pienso en papada, pienso en una infinidad, en los antebrazos, en fin, incluso quemados, ¿verdad? El paciente quemado es un grupo de paciente interesantísimo para nosotros en función y en estética también, por supuesto, el gran quemado le llamamos nosotros, ¿no? Nadia, nos tenemos que ir, estamos hablando con la doctora Nadia Salazar, pero no quisiera despedir a la gente que nos escucha a través de la radio y de las redes de Facebook Live sin que nos dieras otra vez tu teléfono
Y en tu consultorio nos dijiste que estás en el piso 8, consultorio 810. Si usted quiere o tiene alguna duda o una valoración quirúrgica desde el punto de vista estético y reconstructivo por una cirujano plástico, pues vaya con ella. Está muy bien capacitada. También pertenece, por supuesto, a la parte pública e institucional. En este ámbito estamos hablando de lo privado, pero tienes un teléfono de contacto. Sí, es el 871-480-0070. Nadia, un placer estar contigo. Muchas y que nos hayas gracias. compartido lo que sabes. Gracias por la invitación. Hasta luego, nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana en Heraldo Salud, como siempre, la voz de la salud.